Normalmente son adultos o reuniones de empresa que van a ese tipo de locales. Ahora mismo estoy viendo algo... Uy. Hoy hemos venido a Ikebukuro, un barrio que está lleno de jóvenes, lleno de alegría, de juventud, de juerga, y me ha venido un bajón tremendo. Me he mirado a mí mismo y digo, ya no tenemos edad para estar divirtiéndonos así, ¿no? ¿Cómo que no? Tú puedes divertirte en Japón donde sea, no hay nada que ver con tu edad. Sí, bueno, en todas partes puedes salir y divertirte, ¿no? Pero Yuko, yo me refiero a nosotros, ¿no? Dos viejales ya. Yo no sé si tú eres consciente de que cueces mucho. Yo no sé, Yuko, si tú eres consciente de las veces que nos ha preguntado la gente cómo es la vida nocturna en Japón, qué hacen los japoneses para divertirse, cómo se divierten entre amigos. Y hoy, si te parece bien, vamos a hablar sobre eso. A mí me gusta salir con mis amigos. Cuando era más joven me gustaba ir a la karaoke, cantar toda la noche. Y eso en Japón se llama all night. Es que allí puedes beber lo que tú quieras, como buffet de alcohol. Pero ahora con mi edad me gusta más ir a la cafetería, hablando con mis amigas. Ya no puedo hacer all night. Es imposible. En mi caso es bastante más simple, así que ningún amigo mío va al karaoke. Las veces que he hecho algo así más especial con ellos habrá sido ir a casa de alguien y llevar comida a cada uno para hacer así, bueno, lo de toda la vida, ¿no? Una mini fiesta en casa o ver alguna película. O si no, también hemos ido a algún mega gimnasio de estos gigantes a practicar algún deporte así en grupo. El otro día fui con unos amigos a un centro de bateo y bueno, ahí tenéis, fijaos qué estilazo, con mi gorra y mis calcetines de béisbol, no os lo perdáis. Menudo paquete, malísimo, tío. Algunas veces sí hacen fiesta en casa para beber alcohol, sobre todo los estudiantes de universidad. Pero normalmente los japoneses no hacen tantas fiestas en casa porque molestan a los vecinos o la casa es más pequeña. Por eso salimos a divertirnos afuera. Aquí en Tokio prácticamente alrededor de cualquier... El niño gritador. Aquí en Tokio prácticamente alrededor de cada estación que sea así medianamente grande hay unas cuantas manzanas que no son viviendas, o sea, no vive nadie, sino que todos son centros comerciales, bares, restaurantes, zonas de ocio, game center, todo para juventud, ¿no? Por eso está siempre todo abarrotado de gente, pero sea el día que sea, ¿eh? Vosotros vais a la salida de la estación y os vais a encontrar con un montón de gente esperando a reunirse con sus amigos, pero yo creo que lo que más se conoce así fuera de Japón, hablando de ocio japonés, ¿no? Es el karaoke, ¿no? Tiene un montón de fama fuera de Japón, pero aparte de eso hay un montón de sitios más en los que divertirte. Los jóvenes eligen los game center para divertirse. Por ejemplo, van allí a jugar videojuegos en grupo o gancho, coger peluches o también hacer películas. Las películas son las máquinas que pueden hacer fotos y también puede dibujar o poner letras, decorar. Ernesto y yo alguna vez hemos hecho juntos. Por ejemplo, cuando maquillamos, ¿no? ¡Ay, qué guapo Ernesto! Y nosotros nunca hemos ido a Game Center juntos, ¿no? No. Oh, creo que vamos a ir al Game Center y vamos a jugar en primicia para vosotros como gamers que no, no somos gamers. Vamos. Total con el gancho de Yuko, pero oye, bastante buena los tambores, ¿eh? Sí, taiko.
Definitivamente los juegos no es lo nuestro, Yuko, más vale nos dediquemos a otra cosa porque si no nos quedamos pobres, ¿eh? Antes dije que el otro día fui con mis amigos a un centro para batear, pero la verdad es que hay muchos más centros de deporte. Por ejemplo, en este edificio hay una bolera enorme. Pero no solo hay de bolos, ¿no? También hay otros lugares en los que puedes alquilar pistas para jugar al fútbol sala o al fútbol, o incluso también como gimnasios muy grandes cubiertos para practicar baloncesto, tenis, voleibol, no sé, deportes así de equipo. Una vez fuimos a hacer deportes con mis amigos y nosotros pasamos muy bien. Sí, la verdad es que me gustó bastante y era una cosa que me sorprendió porque no sabía que era como una manera de divertirse, ¿no? Yo no sabía que esto se hacía en Japón. Hay gente así de empresa, ¿no? Grupos de empresa, de compañeros de trabajo que también lo hacen. Yo cuando trabajaba en un bar también hacía deportes con mis compañeros. Baloncesto. Tú eres buena en baloncesto. Sí. En Japón hay muchos bares que se llaman izakaya. Allí van los adultos y los jóvenes. Tiene muchos tipos de público. Hay muchos trabajadores que están muy ocupados. El viernes, cuando termine el trabajo, va a izakaya con sus compañeros o a veces con su jefe y se emborrachan. Y por eso después están en el tren ocupando 3 sitios, 3 plazas, Está tumbada así. con una peste de alcohol que no veas. Ay. Ay, Ernesto no puede ir a la izakaya. Primero porque los izakayas son muy caros y Ernesto es muy pobre. Oye, que te estoy escuchando. Segundo, Ernesto no bebe alcohol, se aburre allí, ¿no? Eso sí es verdad. Tercero, porque allí hay que quitarse los zapatos para sentarse en el suelo, ¿no? Es que los pies de Ernesto huele fatal. Oye, pero Ay, bueno. huele fatal. Pero bueno, ¿cómo me está poniendo Yuko a caldo aquí en un momento, ¿no? Aprovechando un descuido. No voy a izakaya porque la verdad no me llama mucho la atención y además no se come mucho porque se suele ir en grupo y todo el mundo come, ¿no? Pero sí que se paga mucho, es muy caro. Y yo para eso pues prefiero ir a un restaurante normal. A lo mejor haciendo un esfuerzo sí que iría, pero donde no iría nunca sería a un onsen o a un sento, que son los baños públicos. Y eso que muchos amigos míos ya me han propuesto de ir juntos en grupo a un onsen, a un baño público. Pero incluso también amigos de Yuko, ¿no? Me lo han propuesto. Está bien. Y yo es que me niego, pero rotundamente, ¿eh?, a ponerme en pelotas ahí delante de un grupo de hombres. Para los que no sepáis lo que es un onsen o un sento, bueno, pues es como una especie de piscina de agua caliente donde la gente... Bueno, es una piscina no muy profunda, ¿eh? Tiene que quitarse. Sí, tiene que todo. estar en pelotas, ¿eh? Y estar ahí pues parado, ¿no? Así, Sí, como en un desnudo, jacuzzi, sí. totalmente. Como un jacuzzi, ¿no? Y la verdad es que yo, pues mi mente sucia, pues lo que imagino es que está todo el mundo así mirándose, ¿no? Y no quiero que ocurra eso conmigo, no. Yo sí con mis amigas se iban a un centro. Sí. Es que se dice que en Japón si van juntos, bañarse juntos, se lleva bien, más nakayoku naru, ¿eh? Bueno, pues ¿sabes qué? Yo prefiero no tener amigos, prefiero no llevarme bien a eso. Adiós. Ahora mismo vamos en busca de un cafelito o algo para llenar el estómago. Dice Yuko que no puede continuar si no es con nueva gasolina en el estómago, ¿no? Tengo hambre. Nosotros, como buena pareja que somos, también salimos a comer fuera, pero como no somos de alto presupuesto, pues bueno, siempre acabamos aquí, ¿no? En la M amarilla. Es que nosotros nos gusta beber café juntos. M amarilla es muy barato. O simplemente nos quedamos en casa, ¿eh? Sí, en casa también tomamos café. Sí. Mira, Ultraman. Menudo bicho. Grande. Pues vamos a elegir a Ultraman como fondo para esta escena. Nosotros hemos estado hablando de cosas un poco caras, ¿no? Como izakaya, pero también hay otras formas de divertirse más baratas, como yo que sé, por ejemplo, ir a alguna cafetería, ¿no? Y aquí mucha gente, muchas amigas, sobre todo chicas, van a cafeterías juntas. Sí. La verdad es que también te puedes encontrar cafeterías muy caras, pero por otro lado hay cafeterías baratas, ¿no? No el Mac, no donde hemos ido, que eso ya es lo peor de lo peor, ahí hemos caído bajo. Sí, a mí me gusta más ir a la cafetería que antes con mis amigas. En Japón hay manera de... en Japón no, donde sea Sí, divertirse. la verdad es que sí. Hay manera de divertirse barato con los amigos. En Japón se llama drive, excursión en coche. Ah, bueno, irte por ahí en el coche, ¿no? Sí. Pensé que te estabas refiriendo a irte con los amigos a hacer drift No. por ahí.
Que eso en Sevilla sí que hay, ¿eh? Y sin darnos cuenta ha llegado la noche, ¿no? Así que vamos a empezar a hablar sobre otras maneras de divertirse así un poquito más para mayores, ¿no? En todos los sentidos. Es la primera vez que Yuko está más alta que yo. Aquí en esta zona, Ikebukuro, hay muchos locales de las chicas, un poquito de sexo, servicio de sexo. Hay negocios un poquito raros. Hay negocios que parece que quizá lo sean, simplemente de chicas de compañía que te rellenan la copa, te encienden el cigarro, bueno, te dan conversación. Otros negocios son como de masaje, pero si tú ofreces algo más de dinero a esa chica, pues quizás haga algo más por ti. Si eres un cliente habitual, pues también haga algo más por ti, no sé. Estos negocios se llaman Kyabakura. Y la verdad es que hay por todas partes, ¿no? En las zonas así más grandes de ocio en Tokio, bastante. Pero también hay chicos, para las chicas que van allí y los hombres te hablan. Sí, te dicen cosas bonitas, ¿no? Sí, qué guapa. Los jóvenes no suelen ir ahí. No. Normalmente son adultos o reuniones de empresa que van a ese tipo de locales. Ahora mismo estoy viendo algo. Para grabar este tipo de cosas es mejor hacerlo de día, porque estamos intentando hacer ahora y, o sea, es que nos pillan siempre, ¿eh? Aquí está todo el mundo fijándose a ver lo que grabas, a ver lo que haces, dónde vas. Aparte de todo esto que hemos dicho, también hay muchísimas maneras más de divertirse, pero creo que son tan normales que, bueno, no hace falta ni decirlas, ¿no? Como pueden ser, pues salir a pasear con los amigos, ir al parque, hacer un picnic o una barbacoa. También a las chicas les encantan salir de compras, ¿no? Sí, se ven muchas chicas así que les gusta más o menos la misma moda, entonces pues van el grupo de amigas y bueno, pues compran. Pero bueno, esperamos que hayáis aprendido mucho sobre los japoneses en el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Pues nosotros nos volvemos a ver entonces el domingo con Nekollita Vlog. Hostia, espérate que hoy tengo el paraguas, me lo puedes sujetar, muchas gracias. Ahora sí, Nekollita Vlog.